Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en esta reunión justamente del Grupo de Empresas Líderes por el ODS 2. Les damos la bienvenida a esta actividad convocada por este grupo, que ha sido muy activo, para presentar esta vez un proyecto que es para desarrollar un modelo de implementación de cultura de inocuidad para proveedores a nivel nacional. Esta iniciativa es una de las 3 líneas de trabajo del grupo, ya que se han definido diferentes líneas, y ha sido propuesta por el equipo de empresas Carosi, que hoy se encuentra representada por su equipo. Presentamos primero a Luz María Rojas. Ella es gerente corporativo de sostenibilidad y marketing de Carosi, miembro del Comité Ejecutivo de Pacto Global Chile, tiene más de 20 años de experiencia en la industria alimentaria, en el desarrollo y ejecución de estrategias de marca corporativa, sostenibilidad y relacionamiento corporativo. Junto con Luz María participa también Juan Carlos Gómez, subgerente de sostenibilidad y relacionamiento, quien ha llevado una importante gestión para la participación de la empresa en este grupo. A partir de esta propuesta han integrado la mirada especializada en este tema. Enrique González, gerente corporativo de inocuidad en Empresas Carosi, con amplia experiencia en la gestión de áreas de calidad, food safety, análisis de riesgos y desarrollo e implementación de sistemas integrados de gestión. Además, es miembro del grupo LATAM de GFSI, Comité Técnico InnoFood y grupos técnicos en alimentos humanos y de mascotas de AB Chile. Este proyecto se ha planteado en colaboración con Achipia, Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad de Alimentos, que hoy día está representada por Manuel Miranda. Manuel es médico veterinario con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas específicas para el sector agroalimentario relacionadas con la inocuidad y calidad alimentaria. Actualmente se desempeña en la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad de los Alimentos, Achipia, a cargo de su vinculación con los sistemas de fomento productivo e investigación y desarrollo. Ahora vamos a presentar justamente un video explicativo para que todos conozcan un poco más de qué se trata esta labor de Achipia. Adelante, video. Desde niños nos enseñaron que compartir hace bien. Porque es un gesto que nos hace más humanos y nos conecta cuando más lo necesitamos. Por eso compartir está en nuestra esencia, en la esencia de ser carosinos. Ser carosinos es dar lo mejor para que tú puedas disfrutar y compartir con quienes más quieres. Tu familia, tus amigos y también tus mascotas. A los carosinos nos encanta compartir contigo la naturalidad del campo chileno. Por eso trabajamos junto a pequeños y medianos agricultores para lograr mejores cultivos cuidando siempre el uso del agua. Y día a día mejoramos también nuestros envases e incorporamos información para que sea más fácil reciclar, porque sabemos que cuidar nuestro entorno es tarea de todos. Los carosinos invitamos a todos a moverse, sí a todos, a los deportistas y a los no tanto. Porque sabemos que tener una vida más activa a todos nos hace bien. Hoy, después de una larga historia, seguimos mirando hacia el futuro, integrando nuevas tecnologías y cuidando como siempre cada detalle de calidad de nuestros productos, porque valoramos la confianza que nos das cada día. Así, desde hace 125 años, los carosinos trabajamos para compartir contigo lo que hacemos, porque compartir hace bien.
Achipia es una comisión asesora presidencial que depende de la Subsecretaría de Agricultura. Su misión es coordinar y conducir el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria e implementar la Política Nacional de Inocuidad en la materia. ¿Qué es la inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria se refiere a la condición de los alimentos que da garantía que los peligros presentes en ellos no causarán daño al consumidor. Esas medidas no solo se toman en la fase final del producto o cuando éste es consumido. Comienzan desde la producción primaria y en él actúan una serie de agentes que buscan asegurar esa inocuidad en cada espacio de su competencia. Esos actores forman parte de un sistema y ese sistema es el que finalmente Achipia conduce y coordina. Una tarea de todos y todas. En Chile, las entidades públicas que tienen responsabilidad en la materia de inocuidad y calidad alimentaria son el Servicio Agrícola Ganadero, SAC, el Ministerio de Salud, MinSal, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca, y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon. Pero si todos estos actores tienen definida su tarea, ¿por qué es necesaria una agencia? Los organismos públicos en general trabajan desde una esfera sectorial, desde el sector agrícola, desde el sector salud, desde el sector economía, desde el sector relaciones exteriores. Esto podría llevar a superposiciones o descoordinaciones en lo que respecta al control de alimentos. Identificar esas superposiciones y establecer los enlaces entre organismos dedicados a la inocuidad y calidad alimentaria es una función propia de la agencia. ¿Cómo coordinamos y conducimos el sistema? La herramienta central de la agencia para lograr esta coordinación y conducción es el análisis de riesgos y peligros alimentarios. El análisis de riesgos es un método de recopilación, evaluación, registro y difusión de información necesaria para generar recomendaciones que permitan tomar medidas o una posición ante un riesgo determinado. Este método consta de 3 etapas: evaluación de riesgo, comunicación de riesgo y gestión de riesgo. Como agencia abordamos 2 de las 3, la evaluación y la comunicación de riesgo. Y lo hacemos a través de nuestros instrumentos: la Red de Información y Alertas Alimentarias, RIAL, la Red Científica, el Sistema Integrado de Laboratorios de Alimentos, SILA, el Observatorio en Inocuidad y Calidad Alimentaria, la vinculación con el Sistema de Fomento Productivo y las instituciones dedicadas a la ciencia y tecnología, y los programas nacionales integrados PNIs, que se sitúan entre la evaluación y la gestión de riesgo. La acción desde el punto de vista de la gestión es realizada por el SAC, Salud y Sernapesca. Achipia, porque los alimentos seguros y saludables son tarea de todos y todas. Bueno, así entonces se comprende mucho mejor la tarea y la labor de Achipia. Y es muy importante mencionar que en estos grupos de trabajo convocamos a todas las empresas. Esto definitivamente es para que todas las empresas participen y puedan integrarse, por lo tanto es un grupo abierto permanentemente y convoca a participar en estas iniciativas. Eh, Tenemos así el propósito de generar retroalimentación y colaboración en todas las iniciativas de interés que surgen en estos grupos. Así que les dejamos cordialmente invitados a integrarse en este trabajo del grupo. A partir de ahora, entonces, esta sesión del grupo de S2 va a quedar en manos de nuestro equipo de proyectos de Pacto Global, liderado por Angie Quiroga y compuesto por Francisca González y Natalia Uribe, que están aquí presentes hoy día, dado que tengo otra actividad que tengo que acudir en este momento. Los felicito por esta iniciativa. Esperamos que alcance mucha participación, mucho entusiasmo y mucho impacto. Y les invitamos a todos los participantes hoy día que asisten a dejar sus comentarios y sus preguntas en el chat
ya que al final de las distintas intervenciones habrá un espacio para responderlas y comentar, así como compartir ideas en torno a este interesante proyecto. A continuación, entonces, dejo con ustedes a Luz María Rojas, de representante de Carosi en esta iniciativa. Adelante, Luz María, y muchas gracias a todos. Y aprovecho de despedirme y desear que el éxito a este grupo ODS2. Muchas gracias, Margarita. Buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar acá. Agradecemos primero a Pacto Global por ser esta plataforma que reúne al mundo público y privado para construir también y desarrollar en conjunto soluciones para avanzar en materia de sostenibilidad y particularmente en este caso de la integridad alimentaria. Agradecemos a Manuel de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad de los Alimentos, que hoy nos presentará junto a Enrique la propuesta que venimos a hacer. Estamos muy orgullosos de ser parte de la mesa del ODS2 y también eso conlleva, ¿verdad?, una tremenda responsabilidad como compañía de impactar positivamente, como lo presentaba inicialmente Margarita, y también de compartir lo que hacemos, lo que sabemos, y esa es la invitación a todos quienes hoy día están presentes y que seguro tienen mucho que aportar en esta materia y también están invitados a ser parte de este desarrollo. Quisiera extenderles también la invitación acá. Hay muchos que ya somos parte del Pacto Global, otros que todavía no. Nos parece súper interesante también lo que aquí ocurre en términos de colaboración y de punto de reunión con otras compañías, con otros conocimientos y también con el mundo privado, y la invitación a aquellos que aún no son parte del pacto es a sumarse a esta red que tiene este propósito común. Lo que vamos a presentar hoy tiene que ver con un desafío del desarrollo de una metodología para implementar una cultura de inocuidad en la cadena de suministro. Sabemos que acá es imposible avanzar si no avanzamos de la mano la cadena completa de producción, suministro, y por lo tanto se trata de un proyecto que en su génesis debe ser colaborativo y en donde la participación de cada uno también lo hace mucho más rico. Y la idea es justamente también construir algo en conjunto, pero dejar una herramienta que sirva no solo para quienes vamos a participar directamente, sino que para toda esa cadena de suministro que muchas veces, ya sea por su escala, por su tamaño, o por la proximidad a estas temáticas, no tiene la posibilidad de acceder a la información que se requiere para poder avanzar en este camino, ¿verdad? Y ahí es donde las compañías más grandes, el mundo público, privado, tiene esa responsabilidad con aquellos que están un poco más lejos, de ver cómo entregamos herramientas para ir acercándolo y que en conjunto podamos avanzar. Yo no me quiero extender más porque realmente lo interesante de la presentación de hoy la va a hacer Manuel y Enrique, así que doy paso a Enrique González para que iniciemos la propuesta. Gracias, Lumba. Oye, al final lo más interesante es hacerlo de Manuel. Yo le voy a dar un contexto un poco de por qué llegamos a esta tan buena relación con la Chipia y por qué estamos trabajando un poco en este tema de inocuidad, que al final, para todos los que están acá, los que nos conocen, que hemos trabajado muchos años en temas de inocuidad en las distintas empresas acá en Chile, la inocuidad no es un tema que se compita. La inocuidad es un patrimonio para todos, porque todos consumimos de todo y nuestros alimentos tienen que ser todos nuestros alimentos inocuos. Ahí como se gestiona es diferente. Por eso nosotros queremos compartir un poco lo que estamos trabajando y estamos desarrollando. A ver, déjame ver si ustedes me avisan si se ve la presentación.
Sí, ya se ve. Perfecto. Mira, nosotros, ¿por qué llegamos a esto? Mira, nosotros tenemos un propósito de tratar de en Carosi formar los mejores sistemas para el tema de nuestra inocuidad alimentaria, y nosotros estamos migrando de un tema de inocuidad alimentaria a integridad alimentaria. ¿Cuál es la diferencia? No hay mucha, pero básicamente que la integridad alimentaria apunta a más cosas, apunta al tema de honestidad, autenticidad de los alimentos, tanto a nivel físico como digital, dentro de la cadena de valor, información segura y confiable. A través de eso nosotros nos veíamos un poco cómo podíamos asegurar que nuestro alimento fuera inocuo y posicionándonos en nuestro contexto mundial para los alimentos, con aranceles cada vez más bajos, aumento de acuerdos comerciales, alza sostenida de precios, consumidores más informados y organizados, consumidores más sofisticados y exigentes, mayor conocimiento, desafío de las redes sociales. Estuvimos dando una vuelta y viendo sobre todo esto, que nuestra cadena de suministro es gigante. Nosotros aquí les quise traer un ejemplo de una ensalada que tenemos 50.000 ingredientes, cada uno de diferentes partes, de diferentes regiones, de diferentes países, y el control de esto es tan importante como el control del producto terminado que nosotros queremos entregar. Por más controles que tengamos nosotros en nuestros productos, si nuestros proveedores no tienen esos mismos controles o no tienen ese sentimiento de la cultura inocuidad o la inocuidad es importante, va a ser difícil nuestra labor. Nosotros tenemos un sinnúmero de riesgo emergente y tenemos maneras de comunicarlo y gestionarlo. Tenemos formas en que estamos revisando prácticamente todas las alertas que se dan en el mundo, y esto se mueve. O sea, nosotros en un mes tenemos, no sé, 78 tipos de alertas en diferentes tipos de productos, en diferentes materias primas, en diferentes proveedores. Y por eso nosotros dijimos, oye, vamos a trabajar en seguridad alimentaria, que como el foco principal, que es el acceso a suministro adecuado a todos los alimentos, pero además es inocuidad alimentaria per se, food defense, como defensa alimentaria y la posibilidad de un sabotaje, y además fraude alimentario, el tema que tiene un tema económico incorporado. Pero cuando nosotros empezamos a ver cómo podíamos meter el tema de integridad, el tema de hipertransparencia, el tema del etiquetado, el tema de la cadena de suministro, ingredientes, sistema de producción, packaging responsable y todo eso, llegamos a que nuestro foco fundamental tenía que ser la gestión de riesgo. Y en eso, en el tema de gestión de riesgo y en la integridad alimentaria, soportando a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad en la cadena alimentaria, que para nosotros es fundamental, la inocuidad alimentaria y el origen y autenticidad, está como base la cultura alimentaria. Y la cultura alimentaria, para mí, efectivamente, es hacer las cosas bien cuando no te miran, o sea, que esté incorporado en tu chip cómo tienes que hacer las cosas. Y nos dimos cuenta que por muchas cosas que hagamos en Carosi, acá un poco de ejemplos de cosas que hemos hecho con referencia a cultura de inocuidad. Tenemos una semana en que trabajamos todos en cursos, charlas. Este año lo enfocamos o hicimos la sinergia con sostenibilidad, estuvimos trabajando mucho en eso, haciendo feria y todo. Si no le damos el rol fundamental a nuestros proveedores, y pensando también en nuestros proveedores agrícolas, que por ejemplo para Carosi tenemos, no sé, 1.500 productores agrícolas de grano, más 1.500 en fruta, en tomate y todo eso, pero la base de los productores agrícolas y sobre todo los productores agrícolas en grano es bastante básica. Y por eso con Achipia, con Manuel, buscamos la manera de cómo podíamos implementar en estos productores pequeños, en estos productores agrícolas, una manera de ver sus riesgos primariamente, y después ver cómo con esto podíamos enfocar los esfuerzos en mejorar su cultura de inocuidad. Así que es un proyecto súper interesante que no está, o sea, está estructurado como lo queremos hacer, pero no está definido. Por eso, nuevamente, lo mismo que decía Margarita, los invitamos a participar en este proyecto y lo invitamos a participar desde su génesis, en los focus group, en todas las cosas que vamos a hacer, para que efectivamente sea un proyecto a nivel nacional y que podamos entregar esta herramienta para que toda la gente y todos los proveedores pequeños y que necesiten una metodología sencilla y simple la puedan utilizar. Así que, sin más, dejo a Manuel, que es el que nos va a reflejar un poquito en una presentación de cultura y inocuidad, cómo lo ve Achipia y después el proyecto, y vamos conversando. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias Enrique, muchas gracias Luz María, muchas gracias a Margarita que ya tuvo que retirarse por esta introducción y por supuesto a Pacto Global y a Carosi también por haberme invitado a ser parte de este proyecto o de esta propuesta. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. La presentación básicamente tiene dos partes. Una que tiene relación con el enfoque que le da la agencia al tema de la cultura de inocuidad, porque probablemente puedan haber otros enfoques, ¿cierto? Por supuesto son válidos, pero nosotros le damos un enfoque o un enfoque metodológico a cómo desarrollar cultura de inocuidad. Y lo segundo es presentar ya en concreto en qué consistiría este proyecto al cual se refirió Enrique hace un momento. ¿Ya? Entonces eh, vamos a partir primero por el tema de la cultura. ¿Mm? Pero para hablar del tema de la cultura, hay que también decir cuál es el rol de Achipia. ¿Por qué Achipia está interesado en este tema de la cultura y inocuidad? Achipia, como ustedes ya pudieron ver en el video, es una institución pública, ¿no es cierto? Es una institución que pertenece al Estado de Chile. Y para nosotros, la cultura de inocuidad tiene que ser parte de la política pública de inocuidad y calidad alimentaria. Y lo es, desde el año 2016, que es parte de la política pública. Somos probablemente, no lo sé con certeza, pero creo que somos el único país del mundo que tiene una política pública para promover cultura de inocuidad. La cultura de inocuidad, como ustedes sabrán, nace más bien en el mundo privado, nace más bien en las empresas privadas. Pero que un país toma este tema y lo comienza a promover a través de las políticas públicas, probablemente único en el caso de Chile. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Ah? Significa en la práctica que el tema de cultura e inocuidad es transversal a todos los componentes de nuestra institucionalidad en inocuidad y calidad alimentaria. ¿Ya? Primero, a esta visión de sistema. Chile tiene institucionalmente una visión de sistema, ¿ah? De sistema de inocuidad y calidad alimentaria, eh, y al ser considerado por parte nuestra como un sistema social, un sistema de actores que son en definitiva personas, el tema de la cultura ya por ese hecho cobra mucha relevancia. Segundo, la cultura de inocuidad también la hemos hecho parte de la hoja de ruta de este sistema, que es la Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria. Chile es el único país de Latinoamérica que tiene una Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria, y la cultura de inocuidad forma parte de esa Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria. Y lo tercero, también lo hemos hecho parte del análisis de riesgo en el sentido de la metodología para abordar la inocuidad de los alimentos, ya que nosotros concebimos que el análisis de riesgo debe estar basado en ciencia, por supuesto que en las ciencias naturales, pero también hemos incorporado con mucha fuerza las ciencias sociales en términos del comportamiento en relación a los riesgos alimentarios, que es en definitiva lo que es la cultura inocuidad. Y por lo tanto, el rol de Achipia, en base a esta institucionalidad, en el marco de esta institucionalidad, como otro actor más de esta institucionalidad, es, por un lado, generar espacios de colaboración dentro del sistema, diseñar y velar por la implementación de la política, como ya lo decía el video, pero también promover el análisis de riesgo y, en particular, ejecutar una de sus componentes, que es la evaluación de riesgo. Achipia es la agencia chilena o que el Estado de Chile se ha dado para evaluar riesgo alimentario desde una perspectiva institucional, y ya vamos a ver cómo eso se vincula también eh, con la cultura de inocuidad. Y cuando evaluamos riesgo, generamos información. ¿Y generamos información para quiénes? Para los que, según el análisis de riesgo, son los gestores de riesgo, los que toman decisiones. Y esas decisiones, en este sistema, la toma, por supuesto, todo el sistema de control de alimentos, ¿no es cierto? Como lo decía el video, MinSal, SAC y Cernapesca, para los cuales nosotros desarrollamos evaluaciones de riesgo, está en nuestra página web. Pero también hay otros dos actores muy relevantes que toman decisiones y que pueden ser considerados también gestores de riesgo, y que para nuestra realidad chilena y latinoamericana son relevantes. Uno es el sector productivo, especialmente el sector productivo de las empresas de menor tamaño, y por otro también son los consumidores.
¿ya? Ellos también son sujetos de nuestro quehacer. Y estos dos segmentos los hemos incorporado al quehacer de la cultura de inocuidad, ¿ya? Por supuesto, yo hoy día me voy a referir más bien al sector empresa, que es donde hoy día nos encontramos, pero también para los consumidores estamos desarrollando iniciativas en términos de cultura de inocuidad. Y entonces, ¿cuál es nuestro enfoque metodológico para promover la cultura de inocuidad en el sector productivo como gestor de riesgo alimentario o un actor que toma decisiones en relación a la inocuidad de los alimentos? Primero tenemos que partir por definir qué es cultura de inocuidad. Y cultura de inocuidad fue definida probablemente por uno de las personas que más ha trabajado en el tema, que es Frank Llanas, que muchos de ustedes lo deben ubicar. Y él define la cultura de inocuidad fundamentalmente como el comportamiento de las personas frente a los riesgos alimentarios. ¿Y de dónde nace este trabajo, esta interpretación de Frank? Básicamente porque él mira las enfermedades transmisibles por alimentos en Estados Unidos y se da cuenta que durante mucho tiempo no hay una mejora. No hay una mejora en el tema de estas enfermedades y sin embargo, en el transcurso de ese mismo tiempo ha habido un tremendo esfuerzo de parte de la industria, ¿no es cierto?, por generar sistemas de aseguramiento, por capacitar a los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces él dice, oye, aquí hay algo que no estamos viendo, aquí hay una variable que se nos está escapando, porque entonces, ¿por qué esto no mejora? ¿Ya? Y ahí él llega a la conclusión de que esa variable que está oculta es el tema del comportamiento de las personas o la conducta de las personas. ¿Ya? Ahora, para abordar esa conducta o ese comportamiento es donde pueden haber distintos enfoques. Y nuestro enfoque parte del hecho, ¿no es cierto?, de preguntarnos, y aquí quiero partir de una experiencia particular justamente en el sector primario, como comentaba Enrique, que tiene que ver con productores, ¿no es cierto?, que con el uso de medicamentos de uso veterinario y sus residuos en productores ganaderos. Este es un estudio que nosotros realizamos el año 2017, ¿no es cierto?, donde aparece como conclusión eh, que estos productores no adoptan una serie de medidas o de prácticas relacionadas con la inocuidad, fundamentalmente relacionadas con el tema de los residuos de medicamentos, y que son prácticas de alto riesgo, ¿cierto? De alto riesgo en relación a contaminar el alimento y producir problemas en la salud de las personas. Y estos productores eran productores de un buen nivel técnico, con asesoría técnica permanente, ¿no es cierto?, capacitados, y sin embargo no adoptaban estas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando? Igual que Frank, nos podemos preguntar qué es lo que está pasando acá. Y para saber qué es lo que está pasando acá, tenemos que ir a cuáles son las condicionantes, ¿no es cierto?, de la acción humana. ¿Cuáles son las condicionantes de los comportamientos? Nuestros comportamientos están condicionados, bueno, por nuestras capacidades biológicas, por supuesto. Nosotros los seres humanos no podemos volar, no hay vuelta que darle, pero también por cosas más rutinarias, que pueden ser clasificadas en dos ámbitos. Uno, cosas que tienen que ver o que nos ayudan a hacer mejor las cosas, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, adquirir competencia, tener acceso a tecnología, etcétera. Pero hay otra que es un poco más oculta, que escapa a veces a nuestro análisis y que tiene que ver con nuestra forma particular de ser, no solo de hacer, sino de ser. Y eso tiene que ver con el tema de nuestras motivaciones, nuestras habitualidades, nuestros juicios, nuestros valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que llamamos nuestra forma particular de ser. Y ese es el camino que nosotros hemos seguido para desarrollar este tema de la cultura de la cultura de inocuidad. Porque esa forma particular de ser, según estos señores que están acá, no Manuel Miranda, sino las personas que están acá, ¿no es cierto? Rafael Echeverría, destacado sociólogo, padre del coaching ontológico, el señor Maturana, no tengo para qué presentarlo, el señor Foster, ¿no es cierto? Padre padre también
muy vinculado al tema del constructivismo, padre del constructivismo en términos educativos, ¿no es cierto? Ellos, de distintas maneras y de distintos puntos de vista, dicen que la conducta humana relativa a nuestra forma particular de ser tiene que ver con dos elementos, y los llaman así: el observador que somos y el sistema en que vivimos y hemos vivido. El observador y el sistema son estas condicionantes ocultas de la acción humana. Y aquí llamamos observador. Observador no somos las personas como tales, ¿ah? No es Manuel Miranda ni es Enrique González, sino es básicamente como cada uno de nosotros interpreta las situaciones que enfrentamos y le otorga un sentido a esas situaciones. Y en función de ese sentido es el comportamiento, las acciones que tomamos. Y voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo del fútbol, que a mí me encanta el fútbol. En la Copa Mundial de Brasil 2014, Chile llegó a octavos de final y tuvo que jugar con Brasil para pasar a la siguiente ronda. Y ahí pasó algo bien interesante. En ese partido ocurrieron dos cosas. Era como el minuto 40 del segundo tiempo y Pinilla estaba frente al área chica más o menos, hace un disparo al arco y la pelota pega en el palo. Todo el mundo se acuerda de eso, el famoso palo de Pinilla, ¿no es cierto? Después de eso, el partido terminó empatado a 1, hubo alargue y vinieron los penales. Y en los penales, Brasil falló 2 penales y Chile falló 3 penales y por lo tanto quedamos eliminados. Esa es la situación. Misma situación, dos interpretaciones. Y esas interpretaciones las vamos a ver en la prensa de la época, ¿no es cierto? En un lado, la prensa titula por un palo, o sea, quedamos fuera por el palo de Villa. En el otro lado, la prensa titula Chile cae, ¿no es cierto?, en penales. ¿Ya? O sea, Chile fue incompetente para tirar penales. Esas dos situaciones nos pueden llevar a interpretaciones muy distintas y a acciones muy distintas. Si yo interpreto que Chile quedó fuera por el famoso palo de Pinilla, entonces, o la mala pata del chileno, si lo queremos llamar de alguna manera, como históricamente se ha interpretado, ¿no es cierto?, en muchos deportes, afortunadamente se ha ido cambiando. Entonces, yo no tengo nada que hacer, porque lo único que tengo que esperar es que algún día tengamos buena pata, o tengamos buena suerte, digamos. Pero si yo hago otra interpretación y digo, no, aquí lo que pasó es que nosotros fuimos incompetentes para tirar penales. Porque si el otro equipo falla 2 penales y nosotros 3, no, pues que aquí tenemos problemas para los penales. ¿Ya? Bueno, parece que por ese lado se fue San Paoli, ¿no es cierto? Porque no por nada después ganamos 2 Copa América a tiros penales. ¿Ya? Entonces, con eso trato de ejemplificar el sentido que le damos a las situaciones y cómo ese sentido influye en las acciones, ¿no es cierto?, que tomamos. Y eso es lo que llamamos el observador, ¿ya? Cómo yo interpreto estas situaciones y lo que me lleva a tomar ciertos caminos u otros. Y por lo tanto, este observador está condicionado por lo que se denominan los ejes del observador, ¿ya? Y esos ejes, en definitiva, es la manera como vamos observando las distintas situaciones. Por supuesto, el más importante de todo es el biológico, porque no podemos solo observamos lo que nuestra biología nos permite. Nosotros no tenemos rayos X, por ejemplo, en nuestro ojo, por lo tanto, observamos lo que observamos. Sin embargo, hay otros, ¿no es cierto?, que sí pueden ser más modificables. Uno de ellos es el que se denomina la corporalidad. Y la corporalidad tiene que ver no con nuestro cuerpo, sino que nosotros observamos desde nuestra presencia física en un entorno, o sea, desde nuestro rol en un entorno. Y aquí voy a dar un ejemplo. Si yo soy un fileteador de salmón en la industria salmonera, ¿no es cierto?, y me veo como una persona anónima que hace un trabajo que a nadie le importa, rutinario, fome, hay mucha probabilidad que si un
uno de esos salmones se me cae al suelo y no está el supervisor, yo lo vuelvo a subir a la cinta transportadora. Otra cosa es que yo me vea como una persona que cumple una función importante, de la cual depende la salud no solo de los consumidores chilenos, sino también de los consumidores extranjeros y por sobre todo la imagen del país. Si yo me veo de esa manera, la probabilidad, no estoy diciendo que suceda, pero la probabilidad que si el supervisor no me está viendo y se me cae el salmón, probablemente lo deseche. También vemos observamos, mejor dicho, esa es la palabra, desde nuestras emocionalidades, de nuestros estados emocionales. Había una vez una amiga, una muy buena amiga, me dijo, oye, ¿sabes que la inocuidad alimentaria, puta que es fome? Oye, que la cofia, que el manual de procedimiento, que el sistema de aseguramiento, oye, qué cosa más. Hay que parar la oreja, hay que parar la oreja, porque si uno dice, oye, si las personas piensan que la inocuidad es fome, y no me motiva, entonces chuta. A lo mejor hay que presentar eso mismo, hay que presentarlo de otra manera, ¿cierto? Para darle más emocionalidad y movilizar a la gente. El lenguaje, ese es fundamental. El lenguaje es muy fundamental porque nosotros observamos desde nuestras distinciones, juicios y narrativas y muchos otros elementos del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, si yo no sé qué es la inocuidad alimentaria, ¿cómo me voy a hacer cargo de la inocuidad? Si no entiendo lo que es, ¿ya? Que ya por sí es una palabra complicada, sobre todo para los productores primarios. Si yo creo, por ejemplo, y esto no es broma, a lo mejor ustedes lo han visto, que con el solo conseguir la resolución sanitaria, sobre todo en las empresas de menor tamaño, yo me olvido de la inocuidad alimentaria, entonces estoy muy mal y eso sucede. Hay muchos productores, incluso técnicos, que piensan que solo con conseguir la resolución sanitaria, los problemas de la inocuidad están terminados. Ese es un juicio infundado, como se dice en ontología del lenguaje. Y finalmente nuestras narrativas, los cuentos que nosotros nos contamos a nosotros mismos, y eso también se ve en el campo, ¿no es cierto? ¿Para qué me voy a preocupar del manejo de los plaguicidas si aquí nunca ha pasado nada? ¿No? Si así lo hacía mi papá, así lo hacía mi abuelo, nunca nadie se ha enfermado, está todo bien, ¿ya? Ese es un cuento que yo me cuento a mí mismo, ¿ya? Entonces, desde todas esas desde todos esos ámbitos nosotros observamos. Y si yo quiero hacer cambios conductuales, tengo que intervenir de alguna manera en esos ámbitos, porque eso es lo que determina también mis inquietudes, mis posibilidades, mis expectativas, mis habitualidades, ¿no es cierto? En relación al tema de la inocuidad. Y el sistema no es otra cosa que las relaciones de las cuales nosotros formamos parte y fundamentalmente hemos formado parte en nuestra vida, ¿ya? Si en mi casa, por ejemplo, a mí me obligaban a lavarme las manos antes de almorzar, pero nunca me explicaron por qué y por lo tanto siempre fue una obligación, ¿no es cierto? Y siempre fue algo casi como un castigo, y yo a lo mejor, para hacerme el entretenido, ¿no es cierto? Me metía al baño, cerraba la puerta, abría la llave, dejaba escurrir el agua para engañar a mi mamá, a mi papá, que me estaba lavando las manos, ¿no es cierto? Pero yo me lo tomaba como algo lúdico, que los estaba engañando. Bueno, probablemente cuando después trabaje en la industria de alimentos, si es que me toca, haga lo mismo, ¿no es cierto? Porque nunca entendí por qué tenía que lavarme las manos. Entonces, si no está mi supervisor, no, no me lavo las manos, ¿no es cierto? Y aparezco como una persona chora, ¿no es cierto? Que engañó al mismo papá y mamá, que ahora ya no es el papá y la mamá, sino el supervisor, ¿ya? Pero eso se mantiene en el tiempo, en nuestra conducta. Bueno, observador y sistema interactúan. ¿Y cómo interactúan los observadores y el sistema? A través de las conversaciones, a través del lenguaje, a través de la comunicación. ¿Ya? Esto es lo que va generando los sistemas sociales. Y a partir de generar confianza. Todos los que trabajamos en economía alimentaria sabemos que el tema de la confianza es muy fundamental en cualquier sistema, en cualquier empresa, ¿no es cierto? En cualquier grupo que trabaje el tema y en realidad en cualquier cosa. La confianza es fundamental, pero se logra a través de las conversaciones. Pero esto desarrolla algo que es súper interesante en todo sistema social, que es
un sentido o significado común. Todos los sistemas sociales, nuestra familia, las empresas, los trabajos, la sociedad en su conjunto, opera en base a sentidos o significados comunes. Y la gracia de estos sentidos o significados comunes es que son a través de estos sentidos y significados que determinan la acción humana y por sobre todo las cosas determinan nuestros resultados. ¿Ya? Esto es fundamental. Nuestros resultados devienen de nuestras acciones y nuestras acciones devienen del observador que somos, o sea, del sentido o significado que le damos a las cosas y que las construimos de manera interactiva, ¿ya? Entre todos. Y aquí voy a dar un ejemplo. A mí me ha tocado viajar por varias partes del mundo y todavía no conozco ningún lugar en el mundo donde yo no llegue a un restaurante, me siente y cuando termine de almorzar, de cenar, etcétera, con este gesto, al mozo, ¿no es cierto?, entienda que lo que le estoy pidiendo es la cuenta. Ese es un significado global o casi global, digamos, ¿ya? ¿Y a qué lleva ese significado global? Lleva una acción, ¿no es cierto? Lleva una acción en que el mozo entiende que yo me quiero ir del restaurante y quiero por lo tanto pagar la cuenta y por supuesto lleva a un resultado que es pagar la cuenta. Hay muchas otras, probablemente otro ejemplo de esos sentidos globales y también de sentidos locales que construimos a través de nuestra interacción. ¿Ya? Pero eso también es aplicable a la inocuidad alimentaria, porque ¿cuáles son, ¿cuáles son nuestros resultados, en definitiva, en la inocuidad de los alimentos? El resultado final no es otra cosa que la probabilidad de contaminación de los alimentos y su impacto en la población, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que disminuir eso. ¿Y eso qué es, en definitiva? Los riesgos. ¿Ya? Los riesgos. Por lo tanto, mi forma particular de ser, cómo yo interpreto, ¿no es cierto?, este tema de la inocuidad, que me lleva a mi forma particular de hacer, o sea, si me lavo las manos, si respeto o no el periodo de carencia, si le hago caso o no al supervisor, en definitiva, impacta en un resultado muy concreto. Y ese resultado muy concreto son los riesgos. Por lo tanto, los riesgos en inocuidad alimentaria devienen nuevamente, ¿no es cierto?, de mi forma particular de ser, del observador que soy, del observador y el mundo que yo contengo en mí mismo. ¿Ya? ¿Ya? O sea, el riesgo, en definitiva, el resultado que queremos obtener en inocuidad, que es la mitigación del riesgo, deviene entonces de nuestras acciones y eso deviene de nuestra forma particular de ser, que no es otra cosa que este observador, esta forma de interpretar. ¿Pero de interpretar qué? De interpretar los riesgos e inocuidad. Y por lo tanto, si este observador o el sentido que yo le doy, ¿no es cierto?, a las situaciones, influyen en los riesgos de inocuidad alimentaria a través del comportamiento, entonces el observador desde la perspectiva del análisis de riesgo, es un factor de riesgo en la inocuidad alimentaria. Es una circunstancia que afecta la probabilidad del riesgo de producir enfermedades transmisibles por alimentos si no se controlan apropiadamente. ¿Ya? Este observador en la inocuidad alimentaria es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y ese factor de riesgo, que es lo mismo que decíamos anteriormente, el sentido de la acción es posible o no en torno a los riesgos y inocuidad alimentaria. Cómo calculo, percibo, evalúo, acepto y selecciono los riesgos en la inocuidad de los alimentos. Entonces la pregunta acá, si he llegado a esta conclusión, es, oye, ¿y yo puedo evaluar o a lo menos caracterizar, ¿no es cierto?, este factor de riesgo, así como puedo caracterizar otros factores de riesgo? Bueno, y aquí surgen las técnicas de investigación social, porque sí puedo observar al observador, como dice ahí esa publicación, a través de las técnicas de investigación social, la etnografía, la entrevista, técnicas biográficas, los focus group, etcétera, yo puedo profundizar, puedo entrar en este observador y saber cómo interpreta estos riesgos en términos de lo que hablábamos anteriormente, de sus emocionalidades,
de sus juicios, de sus valores, de su corporalidad, etc. ¿No es cierto? Y es a partir de esta, eh, de estas conclusiones o de esta reflexión, y disculpen si me he alargado con la reflexión, que nosotros desarrollamos esta metodología o este enfoque metodológico para intervenir en la inocuidad alimentaria, cuya intervención tiene tres elementos importantes. El primero, y como ya lo explicamos, siempre partimos de los riesgos, de la matriz de riesgo que tiene una empresa o un sistema productivo. De pronto se acercan a nosotros como a Chipia muchas empresas a decirnos queremos hacer algo en cultura de inocuidad. Y ese algo generalmente siempre es algo lúdico, ¿no es cierto? Queremos hacer una obra de teatro, queremos disfrazarnos de corpóreo, etc. Pero cuando les preguntamos, bueno, y con esta acción, ¿qué riesgo, qué riesgo es en definitiva el que quiere usted eh, mitigar o a lo menos prevenir, eliminar, controlar en su matriz de riesgo? Y no hay respuesta, porque no se está partiendo desde el riesgo, se está partiendo desde el plan de trabajo, por llamarlo de alguna manera. Se está partiendo no desde el resultado que quiero conseguir, sino se está partiendo simplemente desde una actividad en particular. Entonces, siempre nosotros partimos desde los riesgos y después vinculamos a esos riesgos los comportamientos y sus condicionantes. ¿Cuáles de esos riesgos, no es cierto, tienen un componente importante de comportamiento? ¿Ya? Y a través de las técnicas sociales, conocer sus condicionantes para que nos lleven en definitiva a generar un plan de trabajo que efectivamente, a partir de intervenir en esas condicionantes para cambiar sus comportamientos, yo pueda llegar a prevenir, a mitigar o eliminar, ¿no es cierto?, los riesgos que están en mi matriz. Siempre, siempre en complementación a los sistemas de aseguramiento de inocuidad, eso siempre hay que decirlo. En complementación a los sistemas de aseguramiento de inocuidad, la cultura de inocuidad no previene por sí sola el tema de los riesgos alimentarios y por eso partimos analizando la matriz de riesgo. ¿No es cierto? Y es bien importante también determinar cuáles de estos riesgos están relacionados a comportamientos, porque yo puedo controlar riesgos, perdón, yo puedo controlar riesgos a través de otras metodologías que no sea el comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, las empresas de miel que usan imanes, ¿no es cierto?, para controlar los posibles peligros físicos en el alimento. Ahí simplemente ya el comportamiento no tiene ninguna importancia porque ya hay una tecnología, ¿no es cierto?, que se encarga de ello. Pero sin embargo hay otros donde sí es posible intervenir a través del comportamiento. Y las metodologías que se usan son básicamente las metodologías de las técnicas sociales. Acá hay un ejemplo de algo que hemos utilizado con instrumentos, con trabajo de campo, etcétera, con distintas técnicas como los focus group, la etnografía, etcétera. Y para llegar a lo que denominamos una matriz de intervención. Y esa matriz de intervención es la que, en definitiva, va vinculando el riesgo con el comportamiento, con sus factores de riesgo o determinantes de riesgo, como le llamamos, y en función de eso, los aspectos a intervenir, con qué objetivo y con qué acciones concretas. Ya, por ejemplo, acá en este ejemplo, las causas tenían que ver con la formación o instrucción que recibían los trabajadores o la comunicación dentro de la empresa, y ahí se determinó qué aspecto había que intervenir para mejorar el tema. Y finalmente, en función de esta matriz, que es una matriz eh, que puede ser bastante, bastante extensa en términos de los componentes que hay que intervenir, se puede hacer una priorización, ¿ya? Se puede hacer una priorización y en función de esa priorización hacer la planificación final para determinar plazos, recursos y responsables. Por ejemplo, acá en esta empresa, uno de los ámbitos que se intervino fue el liderazgo de la organización. Se creó un consejo de inocuidad al interior de la empresa que incorporó a todas las áreas, incluía recursos humanos, que es muy relevante, y por supuesto la gerencia general, porque esto no se puede
no se puede hacer si no están los líderes comprometidos, ¿no es cierto? Y ese Consejo de Inocuidad comenzó a hacer acciones tales como, por ejemplo, un buzón de sugerencias de inocuidad por parte de los trabajadores, que todavía permanece, etcétera, y eso le ha podido significar ir mejorando sus comportamientos en relación a la inocuidad de los alimentos. Por lo tanto, la cultura de inocuidad y en nuestra visión metodológica, si bien en lo superficial son los comportamientos, en lo profundo es este factor de riesgo del observador y su mundo, es decir, del significado, de la interpretación que le confiere a los riesgos de inocuidad alimentaria las posibles acciones. ¿Ya? Eso fundamentalmente. ¿Ya? Y creo que estamos ahí con el tiempo más o menos justo, pero quisiera pasar a lo más esencial que tiene que ver con la propuesta de proyecto. ¿Ya? El proyecto, que es lo más importante en base a este tema metodológico, consiste básicamente en elaborar un modelo metodológico que permita promover e instalar esta cultura de inocuidad en proveedores de materias primas, en este caso de agricultores. Esa es la idea. Con dos objetivos específicos. Uno, que podamos definir e implementar los componentes que debería tener este modelo. Y dos, también diseñar e implementar una gobernanza público-privada que permita replicar, mejorar y dar sustentabilidad como un bien público, como se dijo anteriormente, a este modelo. Es decir, que este modelo pueda ser utilizado no solo por quienes participen en su diseño e implementación, sino también por el conjunto del sistema productivo. ¿Ya? ¿Cuál sería la población objetivo? Las empresas proveedoras de estas materias primas, agricultores, eh, y el producto sería un documento con este modelo, por un lado, los componentes y en segundo lugar, la gobernanza. Y el marco metodológico sería tres elementos principales. Primero, caracterizar los riesgos de inocuidad alimentaria y medidas de mitigación de estos proveedores de materia prima, caracterizar su comportamiento a través de esta medición cualitativa y cuantitativa, y finalmente definir un plan de acción para intervenir en este comportamiento y mejorar estos riesgos. ¿Ya? La caracterización de riesgo sería básicamente a través de los elementos que ahí aparecen, que es el levantamiento de un proceso productivo, la identificación de factores de riesgo y las medidas de mitigación, calcular los niveles de riesgo de los productores para llegar a priorizar estos factores de riesgo. Y en función de esos factores de riesgo, hacer la caracterización de los comportamientos cualitativa y cuantitativa en base a estas técnicas sociales para finalmente llegar al plan de trabajo que ya vimos anteriormente cómo está estructurado, y finalmente establecer y diseñar esta gobernanza a través de la búsqueda de distintos modelos, el estudio de distintos modelos que permitan hacer disponible este modelo para el sistema. ¿Cuál sería la duración de este proyecto? 12 meses, un año, ¿no es cierto? Ahí aparece el cronograma con sus distintas actividades y etapas, que fue las que mencioné anteriormente, ¿no es cierto? E involucraría algunos costos en específico, tanto para la caracterización de riesgo como para la caracterización del comportamiento y de los planes de trabajo. La caracterización de riesgo básicamente en el sentido de contratación de personas para trabajo en terreno, para identificar riesgos y medidas de mitigación, y una consultora especializada en el tema de investigación social para el tema de la caracterización y el plan de trabajo. Eso es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luz María, Enrique, Manuel, Juan Carlos, a todo el equipo de Carosi por generar este espacio. Em, bueno, yo voy a hacer aquí algunos avisos. Mientras tanto, recordemos que, bueno, para esta reunión reservamos unos minutos extra. Podemos extendernos hasta las 12:30 si se genera alguna conversación, algunas preguntas, que es lo que esperamos abrir en este bloque de la jornada.
Bueno, comentarles que la reunión está, bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, está siendo grabada. Vamos a estarla circulando posterior a la jornada para que quienes no pudieron acompañarnos puedan ponerse al día con la presentación de la propuesta. Y por supuesto también por si alguno de ustedes quiere revisar de nuevo los contenidos, ojalá, por supuesto, para que puedan integrarse en el desarrollo de este proyecto. Bueno. Comentarles que si alguien no recibió el link de conexión a través del equipo de Pacto Global, por favor que nos indique a través del chat su nombre y su organización. Esto es para que puedan estar incluidos en la base de contactos de este grupo para que reciban actualizaciones, coordinaciones e invitaciones a estos espacios. Aquí, Enrique, ¿ibas a mencionar algo, por favor? Sí, Angie, gracias. La metodología de Achipia, un poco relacionándolo al trabajo que hacemos constantemente en la empresa, es una metodología que toma mucho del análisis de riesgo, por eso nos gusta tanto. Yo creo que con Manuel, y lo hemos conversado varias veces, nuestro desafío va a ser en cómo logramos desarrollar esta metodología de una manera simple, porque efectivamente los productores agrícolas, los productores que nosotros estamos buscando, que son básicamente arroz, maíz, trigo candial, son, y sobre todo en los arroceros, son gente de edad que a lo mejor no hay tanta persona, sus hijos no han tomado el relevo en las producciones. Así que todo el trabajo que vamos a hacer a través de sociólogos, psicólogos, armando los focus group, tiene que ser muy sencillo para que efectivamente no lo tomen como una carga dentro de sus temas normales que hacen dentro de estos temas. Bueno, y a mí me interesa, yo le corté un poco a Manuel porque está para pasar al proyecto, pero me gustaría que él nos conversara un poco porque no, en otro tema importante, porque nosotros cuando hablamos de productores agrícolas, que era un poco el foco, tuvimos que adicionar una etapa dentro del proyecto, porque cuando veíamos con nuestro agrónomo en terreno el tema del levantamiento de riesgos que hay en esos productores, es bastante básico, cuadernos de campo y algo más, pero no mucho más. Y para desarrollar un proyecto como este se necesita tener un levantamiento más profundo. No sé si le puede hablar un poquitito, Manuel, un poquito más de esa etapa que es súper importante y relevante y vamos a tener que hacerla para generar ese link con cultura. Así es, Enrique. Y esa es la etapa que nosotros adicionamos, que le llamamos la etapa de caracterización de riesgo de los productores. Y la idea es, a partir de su proceso productivo, ¿no es cierto?, poder identificar los factores de riesgo más importantes y las medidas de mitigación que los productores desarrollan o no desarrollan. Esa es una metodología que nosotros venimos usando en la Chipia desde hace bastante tiempo. La hemos usado sobre todo en la cadena hortícola y que nos ha permitido hacer una evaluación del riesgo de cada productor y por sobre todo hacer una identificación, una priorización de cuáles son los factores de riesgo más importantes. ¿Ya? Ahora, eh, eso, 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 la metodología que tenemos para eso va a ser bastante ad hoc a la metodología de cultura y inocuidad, porque justamente nosotros nos fijamos mucho en el tema de las prácticas, de estas prácticas de mitigación que realiza o no realiza el productor. ¿Ya? Entonces vamos a poder identificar efectivamente eh, qué es lo que hace y no hace el productor en relación a los factores de riesgo, y por lo tanto vamos a tener muy identificado cuáles son los comportamientos en los cuales deberíamos intervenir y, y el por qué ese comportamiento no está efectivamente tan instalado, ¿no es cierto?, en ellos y cómo poder mejorarlo a través de distintas acciones que vamos a desarrollar. Uh-huh. Oye, Manuel, disculpa, Benji, por meterme ahí, pero que Mm, estaba por viendo las favor. preguntas y tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando y lo que hemos conversado dentro de la génesis de este proyecto. Ahí nos preguntaba una persona a qué tipo de empresa está dirigido este proyecto.
en un momento dice, escuché a proveedores de materias primas, pero no estoy seguro. Podríamos contar un poquitito cómo está enfocado y cómo lo fuimos llevando un poco al productor agrícola, pero que tampoco está cerrado en solamente eso. Sí, efectivamente, en las discusiones que tuvimos, llegamos a la conclusión de que dentro de la cadena de proveedores, probablemente donde estaba la mayor debilidad era en los productores agrícolas. Y eso tiene sus desafíos, como decía Enrique. ¿Ya? Todos los que hemos trabajado con productores, yo tengo la oportunidad de trabajar también con productores, sabemos que hoy día en el campo la edad de los productores es bastante más avanzada, son productores mayores, la cultura de producción está muy arraigada, ¿no es cierto? Eh, y aparecen también todos estos elementos que yo di como ejemplo, ¿no es cierto? El tema de que si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué lo vamos a cambiar, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahí está justamente el desafío, ¿ya? Y eso lo conversamos también ahí con Enrique y el equipo de Carosi, que yo creo que eso es lo bonito de este proyecto, porque tiene justamente ese desafío, y donde también seguramente vamos a tener que invitar no solo a otras empresas, que es la idea, ¿no es cierto?, de esta reunión, sino también a otras instituciones que probablemente trabajan en el campo, como puede ser INDAP u otras, ¿no es cierto?, que también nos puedan ayudar en esto. Sí, Manuel. Oye, y en eso mismo, dos preguntas que también aparecieron que tenía que ver con si pueden participar empresas de cualquier tamaño, que un poco ya lo comentaste. Y lo otro es que se nos viene ahora, que a lo mejor eso se nos puedo contar yo, que lo hemos conversado con Manuel y que la idea es que ahí con Angie se puedan inscribir y participemos, porque este es explicarle la metodología que vamos a ocupar, cuáles son los pasos que vamos a seguir, cuáles son los objetivos, cómo lo tenemos estructurado, pero toda esa etapa hay que construirlas. No son cosas que sea una cosa, oye, apliquen esto que hemos diseñado entre Achipia, fundamentalmente Achipia y Carosi. No, es un tema que lo vamos a desarrollar entre las empresas que se inscriban para trabajar en esto. Mientras más focus group podamos hacer en diferentes áreas, si estamos hablando de productores agrícolas, en diferentes zonas, diferentes cultivos, o diferentes materias primas, si se llegara a dar, aparte de agrícola, no, podría ser que pudiéramos trabajar disminuyendo el sesgo de la información. Este levantamiento de riesgo nos va a servir mucho a empresas grandes como Carosi en tener más controlado también a nuestros productores agrícolas, que es la base de nuestro proceso y también es la base de la economía nacional. O sea, aquí estamos entregando un bien público, como decía Manuel, que es un proyecto muy bonito porque estamos pensando en productores primarios, fundamentalmente, no dejando de lado que puedan unirse a otro tipo de proveedores, pero que queremos que mejoren su situación, queremos que mejoren, que piensen, a lo mejor ellos tienen muy clarito su riesgo en la cabeza. Yo tengo el riesgo, no sé, de que los animales se me metan al huerto, tengo el riesgo de meter el tema de los pesticidas en distintas épocas o cosas así, pero no lo tienen escrito, no lo tienen analizado, no saben dónde hay que llevar los cortes, dónde tendríamos que trabajar en esto de la concientización. Así que por eso yo los invito a que puedan participar, se puedan meter con inscribir y nosotros poder trabajar en todo este desarrollo de la metodología que están primero que nada, motivadora. Es difícil porque no es fácil, podríamos haberlo hecho mucho más simple, pero queríamos buscar un proyecto que efectivamente impactara a esta gran masa de productores. Ahí había otra pregunta que decía, en esta etapa inicial, entonces, solo orientado a productores agrícolas, pregunto de una empresa comercializadora de alimentos. Por favor, que me gustaría que la persona se inscribiera ahí en la génesis de esto para ver cómo podríamos abarcarlo. Nosotros en un principio, cuando conversamos con Manuel por este proyecto, no estábamos pensando fundamentalmente en proveedores agrícolas. Yo como Carosi les dije, oye, a mí me gustaría trabajar en los productores agrícolas porque es un nivel que no estamos llegando, estamos trabajando con agrónomos que trabajan con ellos, pero no estamos llegando un poco más. Así que el proyecto se puede llevar también a otro tipo de proveedores.
Vale, bueno, Enrique, Manuel, muchas gracias especialmente por esta parte. Justamente era una pregunta que teníamos planteada nosotros también desde el equipo. ¿Qué posibilidades veían de integrar a empresas de otras industrias en el proyecto? Particularmente haciendo un zoom en que la iniciativa tiene un gran potencial de agregar valor a las estrategias de sostenibilidad. En nuestro caso, haciendo un foco particular por las empresas que son parte de Pacto Global, son empresas que están comprometidas con la Agenda 2030. Y bueno, en este sentido, recordar igual que estamos dentro del marco de un grupo de trabajo vinculado al ODS 2, Hambre Cero. Este objetivo hace un llamado a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. O sea, recoge una serie de variables. em, y también teniendo en cuenta que la Agenda 2030, una de sus características es la interconexión que tiene entre sus objetivos. Entonces, igual hay un impacto importante dentro de esta iniciativa en torno a ODS como salud y bienestar, como trabajo decente. Hay diferentes objetivos que creo que desde esa perspectiva empresas de otras industrias podrían involucrarse con la propuesta que se plantea en este proyecto. Lo veo un poco como una aproximación inicial. De todas maneras, Ujú. como me mencionaba al inicio, los grupos de trabajo están abiertos para todas las empresas socias. Nos interesa que se pueda generar retroalimentación y colaboración en temas de interés común. Entonces, bueno, mencionar solamente que la idea es que en el transcurso de las reuniones en las que se siga desarrollando esta iniciativa, podamos identificar diferentes maneras de participar para otras organizaciones que pudieran estar interesadas en contribuir en este proyecto. Eso. Eh, Angie, un segundo, para empresas grandes, porque yo sé también que aquí hay hartas empresas grandes que están escuchando también. Yo mañana tengo justo reunión con GFCI, GFCI, el Global Food Safety Initiative, donde seguramente algunos de las personas que están acá son parte del comité del Grupo LATAM. Y también Achipia también tiene una relación con GFCI, así que vamos a conversar también de este tema para que lo vean como una buena manera de fomentar la cultura en los proveedores de estas empresas grandes, estos proveedores pequeños de empresas grandes, para que podamos trabajar también con GFCI. vale. Bueno, teníamos también una pregunta que, no sé, que no, quería igual dejarla un poco planteada. No hemos recibido más preguntas por ahora del público. Consultarles si consideran o incorporan un enfoque o criterios de derechos humanos en el apartado de gestión de riesgo. Ahí en la presentación, Manuel nos hablaba sobre las matrices de identificación de riesgos y particularmente riesgos alimentarios, pero por ser un tema que está sumamente ligado a estos temas, no sé si lo tienen considerado como parte de su perspectiva. Manuel, no sé si tú respondes o le digo yo un poco. Riesgos, pero ¿a qué riesgos te refieres en particular? ¿Se me puede dar un ejemplo? Específicamente es un enfoque más bien transversal. Si involucran perspectiva o enfoque de derechos humanos en la parte del análisis de riesgo. Eh, Enrique, si quieres tú responde. Sí, mira, Angie, efectivamente, como dices tú, esto está muy enfocado en temas de inocuidad. Cada vez el comercio mundial y todo lo donde nosotros estamos incorporados requiere que todo el tema de derechos humanos, de sostenibilidad, de triple impacto, esté dentro de eso. Con Juan Carlos, con la LUMA, cada vez que hablamos con nuestros proveedores, queremos además adicionarle temas de cumplimiento, de buenas prácticas desde otro punto de vista. Es una cosa que podríamos ver con Manuel. No estaba pensado de esa manera, pero a lo mejor como yo siempre digo, cuando nosotros tenemos sistemas integrados de gestión y tenemos muchas cosas, tenemos
prevención de riesgos por un lado, tenemos ambiental por otro, tenemos inocuidad por otro, por calidad. La gente casi se tiene que poner un casco para darse una vuelta y dice, ahora yo estoy en medio ambiente, ahora estoy en inocuidad, ahora estoy en calidad. Y sería bueno que herramientas simples funcionen para cohesionar todas estas cosas. No sé, Manuel, ¿qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo y yo creo que van a emerger esos temas. De hecho, a nosotros nos han surgido en las acciones que hemos desarrollado. Por ejemplo, el enfoque de género. Ya, el enfoque de género aparece con mucha fuerza en inocuidad, sobre todo a nivel del sector primario. ¿Ya? En general, las mujeres son mucho más sensibles a los temas de inocuidad alimentaria. ¿Ya? Y eso como productoras. Y eso porque ellas, yo creo que tienen la capacidad de ponerse como en los dos roles, que probablemente los hombres no siempre somos capaces, o los productores no siempre son capaces de hacerlo, que es en el rol de productor, pero también en el rol de consumidor. ¿Ya? Entonces ellas se ponen en el rol, ¿no es cierto?, de que empatizan en mayor medida, diría yo, con el tema de que en definitiva lo que están produciendo también ellos lo van a consumir y sus hijos lo van a consumir. Entonces, lo que nosotros hemos visto en la práctica, esto no lo tenemos, por supuesto, no hemos hecho un estudio al respecto, no lo tenemos medido, pero lo que hemos visto en la práctica es que el enfoque de género es muy relevante al momento de intervenir en la inocuidad alimentaria, sobre todo en la producción primaria. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que esta conversación igual nos permite visibilizar que hay diferentes temas relacionados que pueden permitirnos también que se involucren empresas de otras industrias y que puedan identificar otras maneras en las que puedan contribuir a este importante proyecto. Bueno, no sé, Luz María, si tú querías hacer algún comentario, alguna observación. No, Angie, solo agradecer la participación de todos, el interés y nada, dejar abierta y extendida la invitación que ya Hugo, Enrique y Manuel han señalado de ponerse en contacto para formar parte de este equipo de empresas que va a trabajar en el desarrollo de este manual. Yo creo que todos tienen una mirada distinta para poder aportar y mientras más empresas participan, también más representativo va a ser de la realidad general que tenemos, ¿no? Justamente para evitar sesgo. Así que de eso se trata. Ojalá de esta reunión y de las siguientes que tenemos pensadas y que plantea Manuel y Enrique a otras instancias, podamos sumar más empresas para construir esto entre todos. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Bueno, bueno, en caso de que ya no hubieran más preguntas del público, no sé si alguien quisiera hacer alguna otra intervención, alguna observación. Recordarles que si no recibieron esta invitación directamente a través del equipo, nos hagan saber en el chat sus datos, su nombre, su organización, su correo, para asegurarnos de que reciban justamente la información en seguimiento de esta coordinación. En caso de tener cualquier inquietud o querer algún tipo de conversación relacionada, nos pueden contactar al equipo de proyectos de Pacto Global. Ahí nosotras vamos a estar a cargo de canalizar sus observaciones para que puedan ser incorporadas en la coordinación de este trabajo. Próximamente les vamos a estar enviando un comunicado sobre los temas y estado de avance de los grupos de empresas líderes ODS y habilitaremos un espacio para que quienes, por ejemplo, no se hayan inscrito en algún tema en particular lo puedan hacer o tengamos un contacto directo para asegurarnos que puedan estar al tanto de todas las novedades, actualizaciones o conversaciones que se desarrollan dentro de estos grupos de trabajo. Eso por el momento mencionarles. Bueno, no sé, entiendo que no hay más preguntas. No sé si Enrique o Manuel quisieran hacer así como alguna reflexión final antes de cerrar la reunión, si les parece. Anchi, ahí le doy la palabra a Manuel, que lo más importante dentro del proyecto junto a la Chipia. Nosotros estamos ahí coordinando, estamos trabajando
hemos conversado de nuestro interés de mejorar la cultura de inocuidad y la inocuidad en tanto en la cadena de suministro de Carosi como en la cadena de suministro de todos los productores. Yo creo que es un proyecto muy bonito, un proyecto muy interesante, un proyecto que no es la receta que les vamos a dar de lo que se tiene que hacer, sino que es el proyecto que vamos a construir entre los participantes. Ojalá que haya muchos interesados en trabajar en este proyecto y poder compartir experiencia, enriquecer los focus group y ver cómo lo vamos a trabajar. Mi primera palabra fue lo mismo, decir que nosotros no competimos en temas de inocuidad, nosotros, tanto en GFCI como en otros organismos que trabajamos por la inocuidad del mundo, del país donde estamos trabajando, siempre decimos eso. Nosotros tenemos que competir en otras cosas, en temas de calidad, en temas de... Pero en inocuidad no podemos competir y tenemos que ayudar a todas las empresas a que la inocuidad del país sea extraordinaria. Manuel dice, nosotros tenemos incorporados como uno de los pocos países el tema de la cultura y inocuidad dentro de nuestra legislación. Así que los invito a motivarse, a trabajar. Yo tengo varios amigos en distintas empresas que tienen que ver con esto, así que también los voy a motivar a que se metan a trabajar con nosotros. No sé si Manuel quieres concluir y decir algunas cosas finales. Sí, solo agradecer la oportunidad ¿cómo se llama? De esta oportunidad, agradecerle a Carosia, agradecerle a Pacto Global, porque en definitiva, efectivamente, lo que está aquí en el tema de fondo de esta iniciativa tiene que ver con generar un bien público que en algún minuto sea un modelo disponible, no solo para que trabajemos en él, sino para toda la industria, y ojalá para la industria de distintos tamaños, para poder efectivamente mejorar nuestro sistema nacional de inocuidad y calidad alimentaria, ¿ya? Pero mejorándolo, nivelando hacia arriba, que es lo importante, creo. Entonces, eso yo creo que es el desafío, y sobre todo un desafío público-privado, ¿ah? Que eso también yo considero muy importante, trabajar mancomunadamente el sector público con el sector privado. Así que ojalá como decía Enrique, ojalá se motiven, súper disponibles, Carosia, Chile, ¿no es cierto?, de contribuir al trabajo con todos aquellos que estén motivados e incentivados por el tema en este marco que ya lo acabamos de comentar ambos. Así que muchas gracias nuevamente. Bueno, bueno, muchísimas gracias entonces a todos, a todas. Recordarles que les vamos a mandar de todas maneras, vamos a estar circulando la grabación de esta reunión y cualquier cosa, estamos a disposición para que continuemos en contacto para empezar a coordinarnos, para irle poniendo cronograma, irle poniendo fechas, irnos organizando para que se puedan involucrar y podamos avanzar lo mejor posible con esta iniciativa. Así que bueno, muchas gracias a todos también por sus comentarios en el chat. Entonces damos por terminada esta reunión y agradecer muy especialmente entonces a los expositores del día de hoy. Que tengan una muy buena tarde. Muchas Hasta gracias, hasta luego. luego. Chao, Chao, hasta luego, gracias. que esté muy bien. Chao, gracias.